Estamos con la pantalla completa. ¿Se ve todo bien? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, gracias a todas y todos, gracias a estas 51 personas puntuales y respecto a su puntualidad, vamos a empezar la clase de hoy. Hemos hablado de algunos temas como lo que es la violencia sexual, infante, niño, niña, adolescente, características. Hemos hablado algo de lo que era un trauma vicario, el proceso que implica los eventos traumáticos. Pero hoy día vamos a hablar algo súper importante. Este tema les va a poder brindar a ustedes una herramienta con la cual van a poder intervenir de manera directa y en primera línea con víctimas y o sobrevivientes de violencias y sobre todo en violencia sexual. Este cuidado informado del trauma va a ser desarrollado de una manera y presentado como un enfoque en procesos de atención en hechos de violencia sexual, pero les repito, aplica también a lo que es otros tipos de violencias donde tenemos víctimas de eventos traumáticos y vamos a brindar una respuesta informada del trauma. No vamos a brindar cualquier respuesta, sino una respuesta informada del trauma. Para ello tenemos que retroceder nuevamente a conceptos básicos que vamos a manejar, ¿no? Vamos a esos conceptos que ya hemos llevado anteriormente, como lo que es la víctima, lo que es la sobreviviente o el sobreviviente, lo que son niños, niñas, adolescentes o mujeres en indefensión, en procesos de indefensión, que nos van a permitir conocer a las personas, ¿sí? El objetivo de este taller hoy día va a ser fortalecer conocimiento. Es decir, ninguno de ustedes llega a esta clase sin un conocimiento previo, sin esquemas cognitivos armados, sin memoria, sin construcciones éticas, morales, valores, etcétera, etcétera, que los seres humanos vamos a ir construyendo en diferentes etapas del desarrollo que nos ha permitido llegar a este momento. Es decir, ninguno de ustedes viene en blanco a esta sesión. Por ello, vamos a fortalecer ese conocimiento. Puede ser que algunos tengan ya este conocimiento y de otra manera asimilada dentro de su personalidad. Entonces, vamos a brindar además herramientas prácticas que van a facilitar la interacción con sobrevivientes de trauma. Todas y todos nosotros vamos a interactuar con las características que tengamos en nuestra labor profesional, en algún momento con víctimas o sobrevivientes de eventos traumáticos, ¿sí? Y vamos a tratar de ver que esta interacción con estos sobrevivientes de trauma sea de una manera sensible a las experiencias pasadas de él o la sobreviviente en violencia sexual, al presente, que cómo se está manejando esta víctima o sobreviviente de violencia sexual, para que podamos nosotros proyectar un futuro. Si se dan cuenta, es tan importante el antes de la agresión, de la victimización, es tan importante el durante, la posición que presente esa víctima o sobreviviente, donde nosotros en un alto porcentaje vamos a intervenir y por supuesto vamos a dar un paso al futuro, a su proyecto de vida después de una agresión sexual, marcada como un hito en su vida que va a cambiar de manera significativa y que va a ser o positiva o negativa. Va a depender de los procesos que tenga esta persona, tanto en la recuperación, en la resignificación del evento traumático, en la deconstrucción de conceptos como el concepto de culpa, de responsabilidad, de violencia que ha tenido, para deconstruir nuevamente estos conceptos y le permitan también resignificar el evento traumático, ¿no? Entonces vamos a apoyarnos al mismo tiempo en este proceso proyectivo, si lo podemos llamar así, de futuro, ¿no? Nadie está bien si no proyecta su futuro. Todas y todos ustedes quienes están aquí están proyectando un futuro académico profesional. Por eso están en esta clase y no están en sus casas viendo la novela o viendo alguna serie o viendo Netflix, ¿verdad? Estamos
y estando un futuro de capacitación, de conocimiento que nos va a permitir mejorar y ser mejor. Lo mismo ocurre con víctimas y violencias. Al finalizar, los participantes de esta clase, sobre todo, van a poder describir el trauma y su impacto en sobrevivientes y proveedores de servicios. Es decir, no solamente el cuidado informado del trauma intenta cuidar a la víctima y sobrevivientes de una posible revictimización o un proceso revictimizante en su atención, sino también vamos a hablar un poco de lo que nosotros hacemos en esta intervención para tener un autocuidado personal y profesional. Quienes trabajamos con violencias tenemos que aprender a tener estos niveles de autocuidado. Estos niveles en los cuales tengo que tener una línea muy delgada existe entre la empatía y el involucramiento afectivo emocional, que debemos aprender a discriminar para poder mantenernos en esa línea y no ser, digamos, apáticos, desensibilizarnos en un proceso de violencia sexual de una víctima o sobreviviente con quien trabajamos, ¿no? O llegar al otro extremo de un involucramiento afectivo emocional, que tampoco es lo mejor y que nos va a generar, en vez de procesos positivos en esa víctima o sobreviviente, negativos, que no solo va para ella, sino también para nosotros. Vamos a reconocer los signos y síntomas de un trauma. Vamos a conocer qué es un trauma. Hablamos coloquialmente del trauma, se habrán dado cuenta. Hablamos y decimos, mi amiguita es bien traumada, mi hijito es traumadito, mi pareja se ha traumado. Y no sabemos muchas veces exactamente lo que es un evento traumático, aunque ustedes deberían saberlo porque ya hemos hablado algo del trauma la anterior clase. Vamos a demostrar técnicas eficaces para hacer frente a conductas y conflictos problemáticos utilizando el enfoque informado del trauma. Y ahora yo les voy a explicar un momentito qué es este enfoque. Y vamos a identificar e implementar estrategias para direccionar el trauma a promover un estilo de vida saludable y prevenir el agotamiento, pero no el agotamiento solamente de la víctima o sobreviviente, que se habrán dado cuenta que cuando es víctima de una agresión, sobre todo sexual, va a pasar varios estamentos revictimizantes en el proceso, sobre todo si denuncia. Y aunque no denuncie también, ¿no? La madre, el padre tendrán que tener una reacción, tal vez llevados por una relación afectiva emocional o no, diferentes reacciones hacia una víctima o sobreviviente. O la van a defenestrar diciendo que es su culpa, ¿no? O la van a sobreproteger en el otro extremo, cosa de que van a ir limitando su accionar y su desarrollo adecuado, sobre todo psicosocial. Entonces vamos a poder tener e implementar estas estrategias para direccionar no solamente el agotamiento de la víctima, sino también el agotamiento del interventor, nosotros que intervenimos en un evento traumático de alguna persona. ¿Sí? También vamos a Claudia. A ver, ya. Entonces vamos a ver qué es trauma. Ya hemos definido trauma con ustedes, ¿verdad? Díganme qué se acuerdan, qué es trauma. A ver, las personas que no tienen sus cámaras encendidas, les voy a preguntar. Tania Bautista, buenas tardes. ¿Qué es trauma para usted? Tania Bautista. ¿Qué será trauma? ¿Qué es el trauma? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, concepto, puedo decir que el trauma son aquellas secuelas que deja un hecho que una persona ha pasado, que sea de gran impacto. No, el trauma deja secuelas, sí, pero en realidad el trauma no es eso, no deja secuelas, sí deja secuelas. Que Damaris tiene la mano levantada, ¿qué pasó? No está con cámara tampoco, no está en la clase Sí, tampoco. doctor, buenas, yo quiero participar. Sí, pero tiene que encender su cámara, si no, no está en esta clase. Así de Oh, fácil. doctor. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado? ¿No se ha peinado? ¿Por qué no No, quiere pasa que estoy participar? en la tienda ayudando y por eso no le activé la cámara, pero estoy Pero escuchando la clase. pero queremos conocer la tienda. ¿Dónde es la tienda? ¿Qué vende? ¿Tiene aceite? Estamos buscando aceite. No, no tengo aceite, doctor. Me han dejado No, cuidando. gracias, Damaris, por ¿Me ve, encender. doctor? Ya le veo, ya le veo. No soy doctor, me llamo Jorge. No, no, no. Hemos dicho que en esta clase no Buenas nos tardes. llamamos nombre. Jorge nomás, ¿ya? Dígame, Damaris, a ver, ¿qué es trauma para usted?
Doctor, sería una serie de eventos, ¿no? Que estos son perjudiciales, ¿no? Para la víctima, para cualquier persona que sufra esto, o sea, que sea se podría decir que es algo emocional, que es algo que va más fuerte mentalmente, que esto también puede ser duradero, ¿no? Y también produce un daño, ya sea emocional o mental. Ya, perfecto, está muy bien, estamos recordando muy bien. Marilyn, ¿qué es trauma? Y con ella acabamos para continuar. Buenas tardes, Jorge. El Hola. trauma es un conjunto de circunstancias que experimenta un individuo. Como usted lo explicó, es efectos adversos que amenazan la vida de un individuo. Gracias. Muy bien, Marilyn. Me agrada que haya tomado apuntes. Está perfecto. Realmente es eso, ¿no? Es lo que nos ha dicho Damaris. Es lo que ya habíamos trabajado la anterior semana. Por eso les decía que ya hemos visto este concepto. No todo es trauma. Y les estoy repitiendo una vez más. Cualquier evento que nos pase no necesariamente es un trauma o nos traumatiza. ¿Ya? Los seres humanos podemos ver una película de terror y no me voy a traumatizar con la película de terror y no voy a ver, si veo el hombre lobo, no voy a ver a todos los perritos en la calle queriendo que me ataquen y me maten, ¿verdad? ¿No ve? No voy a ver eso. Entonces tiene que ser esos eventos, esos estímulos que vamos a ir experimentando, sobre todo con nuestros sentidos sensorialmente, sobre todo a nivel psicológico, digo, porque también hay un trauma físico, ¿no? Hay traumas físicos. Estamos hablando de un trauma psicológico, que es ese conjunto de circunstancias que vamos experimentando y que nos va a acarrear problemas físicos o emocionales. ¿Puedo tener un trauma físico? Sí, estoy jugando fútbol o vóley, me caigo, me lastimo, tengo un esguince en el tobillo, tengo un trauma físico y me atenderá un traumatólogo, el trauma. Pues se llama traumatólogo, ¿no ve? Que atiende los traumas físicos. Ahora, cuidado, vayan a un traumatólogo a decirle tengo un trauma psicológico, que es diferente, ¿no ve? Por si acaso. Entonces, este evento, estos eventos que vamos a nosotros vivir, nos van a causar un perjuicio psicológico o emocional, que además va a amenazar nuestra vida y que va a tener efectos adversos y duraderos en su funcionamiento y que nunca jamás se van a perder. Nunca jamás vamos a olvidar un evento traumático. ¿Alguien puede olvidar la pandemia? ¿Alguien puede olvidar los días que estábamos encerrados pensando que si salimos nos vamos a morir? ¿Alguien puede olvidar a alguna persona que ha perdido durante la pandemia? No, ¿verdad? No lo vamos a olvidar. Una víctima o sobreviviente de violencia sexual que ha vivido un evento traumático tampoco lo va a olvidar, ¿no? Tampoco lo va a olvidar. Se va a quedar en su mente para siempre. Una agresión sexual, una víctima, una sobreviviente de una violación sexual, nunca lo va a olvidar, pero sí lo puede deconstruir en concepto y sí lo puede resignificar, le puede dar otro significado a esa herida emocional que ha tenido. Muchas veces un significado de fuerza, de valor, de resiliencia al punto de constituirse en una persona que lucha contra la violencia también y que dice, no, a mí me ha pasado, no quiero que le pase a nadie más. Entonces, el trauma tiene que tener esa condición de amenaza a la vida, ¿sí? Manejando la bicicleta, me caigo en la calle, no es un trauma. Manejando la bicicleta, estoy camino a los yungas del camino de la muerte y me meto 2, 3, 4 metros abajo y salgo vivo, puedo generar un trauma, puedo creer que podría haber muerto y capaz de que no me vuelva a subir a una bicicleta si no trabajo en ello. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas condiciones características debe tener el evento traumático o un trauma. Estos efectos adversos van a generar el malestar mental, físico, emocional o espiritual, sobre todo su funcionamiento, incluso espiritual, sí. Hay víctimas de violencia sexual que estaban en la iglesia y ha sido no sé, se llama sacerdote, qué sé yo, el, ay, se me ha ido.
En vez de sacerdote, ¿qué tienen en una iglesia cristiana? El pastor ha sido el agresor sexual. Fue el agresor sexual, el pastor de la iglesia. Y muchas veces estas víctimas sobrevivientes cuestionan inclusive a Dios y dicen, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿No? Entonces, ese tipo de conflicto individual a nivel social, psicológico y muchas veces hasta espiritual se presenta en víctimas sobrevivientes, quienes han tenido esta amenaza a su vida, ¿sí? Entonces, no olviden esta definición porque en base a esta vamos a ver estos tipos de psicotraumatización. Estamos repasando para llegar al cuidado informado del trauma, por si acaso hemos visto esto de otra manera. La primaria, la psicotraumatización primaria, es la que ocurre directamente a víctima o sobreviviente. ¿Sí? Es directa que le ocurre a esa persona. He tenido el COVID, casi me muero, he estado con oxígeno inclusive, he tenido un evento traumático, soy víctima primaria de ese virus, ¿ya? La traumatización secundaria le ocurre al testigo, ¿no? A las personas que me han cuidado, que han estado alrededor y tal vez inclusive estaban igual enfermas, no sé. Es indirecta, no es directamente, no me ocurre directamente. Yo como interventor, como psicólogo o como trabajadora social o como médico o como abogado inclusive, ¿puedo ser víctima de un evento traumático secundario? Sí, porque no soy directamente implicado, ¿no? Estoy viendo, estoy leyendo, estoy atendiendo un caso. ¿Me puede afectar? Sí, me puede afectar un evento traumático. De otra persona, sí lo puede hacer. ¿No? Y esto se va a generar por una asimilación del evento a través de nuestros órganos, de nuestros sentidos. Vamos a ver, escuchar, oler, sentir algo que nos cause también miedo, dolor y tal vez miedo hasta de muerte. ¿Ya? Y entonces vamos a tener una psicotraumatización secundaria, pero cuando somos profesionales en el área de atención a víctimas y sobrevivientes, tiene otro nombre, se llama psicotraumatización secundaria vicaria, que también hemos hablado harto de la traumatización vicaria. Es indirecta y afecta a la familia y amigos más cercanos, la terciaria. ¿Ya? Es indirecta, o sea, no es que ha visto ni le han, se ha enterado de una agresión sexual a su sobrina, a su nieta. ¿Le puede afectar? Sí. Es una psicotraumatización terciaria, ¿ya? Y lo que les decía, esto es bien importante que ustedes lo puedan identificar, porque una vez que lo identifiquen, se tienen que cuidar de este tipo de psicotraumatización, sobre todo si van a trabajar con víctimas y o sobrevivientes de violencias, sobre todo si van a trabajar con víctimas y o sobrevivientes, niños, niñas, adolescentes o mujeres en indefensión. La psicotraumatización vicaria es un tipo de traumatización secundaria, como les había dicho, porque somos testigos. No quiere decir que conocemos a la víctima o sobreviviente, sino que somos testigos de un evento traumático. Niña de 2 años violada, que se destroza el aparato genital, que necesita 4 o 5 cirugías para restablecer la funcionalidad de la vagina, de todo el aparato genital y sea funcional y que llega la DNA sangrando, a punto, digamos, de morir. Imagínense lo que les acabo de contar. Y lo cuento siempre, es un caso que ya tiene hace mucho, más de 15 20 años en la DNA. Y no se me sale de la mente. Está ahí. Es un tipo de psicotraumatización secundaria por microtrauma, por impacto acumulativo. Veo una y otra vez violencia que me puede afectar de diferentes maneras. Está derivado de la práctica profesional cotidiana, de lo que hago yo todos los días. Pero no lo hago porque quiero, no lo hago porque estaba pasando y le he visto a una niña víctima de violación, lo hago porque es mi trabajo, porque debo hacerlo. Normalmente le da esto a toda persona que ayuda y que conoce el suceso traumático a través del relato, la narración o escritos de la víctima primaria. Mientras más relacionada está la víctima primaria, más susceptibles somos a tener una traumatización vicaria. ¿A quiénes les ocurre? Sobre todo en el caso de clínicos, es decir, médicos, enfermeras, enfermeros, ¿ya? Terapeutas que trabajamos en violencia, psicólogos, psicólogas, terapeutas, que constantemente estamos escuchando
diferentes tipos de narraciones en los hechos que son violentos, ¿ya? Profesionales emergenciólogos, bomberos, Grupo Versa, la misma policía boliviana que rescata a una víctima y la víctima le cuenta lo que ha pasado porque tiene que contar para atrapar al agresor, etcétera. En salud mental, jurídicos, policía, jurídicos son médicos, ¿verdad? O digo, perdón, jurídicos son abogados, ¿no? Abogados penalistas sobre todo, que están constantemente denunciando casos en contra de la ley a nivel penal, ¿ya? Y también a policías también, los policías están bien de frente en primera línea cuando hay violencia. Cuando hay violencia, imagínense aquí en la calle está una pareja golpeándose, gritando y se estaban a punto de matar a golpes. ¿A quién van a llamar? ¿Al médico? ¿Van a llamar al psicólogo? ¿Van a llamar a la trabajo social? ¿Van a llamar al policía? Policía, policía, auxilio, policía. Pues los policías están en primera línea y a veces no los reconocemos. En policlínicos o atenciones de choques, donde más vamos a ver a estos profesionales interactuando con víctimas primarias que pueden generar un daño de psicotraumatización vicaria a este profesional. ¿Ya? Entonces, como hemos visto en esta imagen podemos ver los tipos de psicotraumatización. Quienes eran dueños de la casa derruida, que están tal vez entre los escombros o están agonizando o muertos o heridos o como estén, eran víctimas primarias de ese evento traumático. Secundarias son estas personas que estaban pasando por ahí y han visto, han escuchado, han hecho, han sido testigos de cómo se ha caído la casa y la gente gritaba. ¿Pueden tener una traumatización? Sí, se llama una traumatización secundaria. Pero a ellos no les ha pasado nada, pero han visto. La información les ha llegado como un torrente a su memoria y les ha dado miedo, les ha dado temor, bueno, les ha dado miedo, les ha dado angustia, les ha dado, qué sé yo, hasta responsabilidad por eso están ahí. ¿Sí? Y, por supuesto, una traumatización secundaria, porque también son testigos de todo lo que pasa, pero traumatización vicaria, porque son profesionales que trabajan en rescate, sobre todo, les decía, bomberos, emergenciólogos, médicos, médicas, qué sé yo, psicólogos, trabajadores sociales que van a hacer toda la investigación de qué ha pasado y van a apoyar después a víctimas y sobrevivientes cuando las rescaten. Van a ser posibles víctimas secundarias vicarias. ¿Sí? Hemos hablado de lo que es la traumatización vicaria en la anterior clase. Estos son los ejemplos que vamos a ver en diferentes niveles para identificar la psicotraumatización. Podemos ver en desastres naturales, lo que ya habíamos visto, en violencia infantil, violencia contra niños, niñas, adolescentes. Las víctimas primarias serán, pues, niños y niñas que van a recibir, por ejemplo, un castigo físico, una violencia, serán víctimas primarias de un evento traumático. Secundarias van a ser la madre muchas veces. La madre va a ser la que ve y la trata de proteger o trata de huir, no sé, pero sabe que se están maltratando a sus hijos, puede ser una víctima secundaria, ¿ya? Y viceversa. Cuando hay en violencia familiar, cuando el agresor golpea a la madre se vuelve víctima primaria. Y los hijos que ven serán víctimas secundarias. La abuela que está lejos y se ha enterado que han golpeado a su hija será una víctima terciaria. Y una víctima vicaria puede ser profesionales de la DNA, de los SLIM, FLCB, etcétera, etcétera. Quienes van a intervenir, van a saber del caso, van a trabajar en ese caso. ¿Sí? Está bien. Y en agresión sexual igual. Víctima de agresión sexual es la víctima primaria, la víctima de violación, agresión sexual. Víctima secundaria puede ser su entorno. En agresión sexual o en violación sexual no existen víctimas, por si acaso se habrán dado cuenta. No existen víctimas que hayan, o digo, no existen testigos, quiero decir. No existen testigos que hayan visto la agresión sexual. Normalmente el agresor sexual busca el momento y el lugar para agredir sexualmente para que nadie más los vea. Nadie más las ve. ¿Sí? Entonces no hay testigos, más en niño, niña, adolescente. No hay testigo. El único testigo es la víctima que ha sido y que puede decir que sí ha sido victimizada. Entonces a su alrededor también se van a crear las víctimas secundarias, terciarias, las
víctimas vicarias quienes van a atender a estas personas. Es bien duro atender a niñas pequeñas, adolescentes víctimas de violación sexual. Es bien duro atender a una de estas víctimas sobrevivientes cuando el agresor es el padre biológico, el hermano, el hermanastro. ¿Nos puede afectar? Sí, nos puede afectar. Somos seres humanos antes que profesionales. ¿Sí? En ese sentido, algunos efectos del evento traumático, de un trauma, de una agresión sexual, por ejemplo, son que puede tener un inicio inmediato o tardío. A ver, el ejemplo más claro es cuando hay la agresión sexual en niños muy pequeños, 2 años, 3 años que han tenido la agresión sexual, la violación sexual, digamos. Pasa mucho tiempo. Inmediatamente esos niños lo van a relacionar más por un daño físico que emocional, porque no saben lo que es sexo, sexualidad, porque no conocen muchas veces lo que es las estructuras sociales que van a estigmatizar, prejuiciar, estereotipar a la víctima. Entonces, en ese momento no hay mucha daño en ese momento, digamos, ¿no? Pero puede pasar años y se pueden dar cuenta de que han sido víctimas de violación por su hermano que vive ahí, tiene ya 18, 19 y le puede afectar, sí le puede afectar. Ha tardado, ha habido un tiempo largo, pero no se ha olvidado. ¿Ya? Puede tener un impacto conductual, ¿sí? Víctimas sobrevivientes de violación sexual cambian su conducta y su comportamiento. La niña, el niño, antes de la agresión sexual estaba saltando, rebotando como una polígama por todo lado. Después de la agresión sexual, su conducta cambia. Ensimismamiento, depresión, miedo, terror nocturno, etcétera, etcétera, etcétera. Su conducta ha cambiado. De un día para el otro cambió. A nivel cognitivo también, ¿no? Sus conocimientos y todo. No puede estudiar, no puede repasar sus tareas, no puede dar exámenes. Se empieza a aplazar por una condición, digamos, traumática que ha vivido. A nivel emocional, físico o espiritual, que ya les he mencionado cuáles son esas reacciones, esos efectos en las personas. También estos efectos pueden moldear las creencias básicas de un sobreviviente acerca de su identidad, cosmovisión y espiritualidad. No todos, porque no es una constante, ni estoy diciendo que es por eso que se da la elección sexual. En algunos casos he visto que, sobre todo, la agresión sexual contra un hombre ha generado, digamos, una identificación sexual diferente a lo que era su género. Y en mujeres también, por un rechazo, digamos, al evento traumático. ¿Ya? Entonces, eso se refiere, pueden moldear esas creencias básicas de sobreviviente de hombre y de mujer. Y por supuesto, no solo su identidad, sino la cosmovisión y la espiritualidad a su alrededor. Esos son algunos efectos del evento o de los eventos traumáticos. Estos efectos del trauma, por violencia sexual sobre todo, tienen otras condiciones más específicas como efectos. Aquí antes hemos visto más generales, ¿no ve? Aquí, cuando hablamos del trauma por violación sexual, por violencia sexual, estos cuatro efectos son los más recurrentes en víctimas y sobrevivientes, sobre todo en la identidad de la persona, ¿ya? En la identidad. Esta persona, muchas veces al ser niño, niña o adolescente, no tiene la información necesaria para asimilar, digamos, la agresión sexual y restablecerse, deconstruir y todas esas cosas. Como hemos hablado, más bien, como no hemos hablado en lo que es la violencia, perdón, no es la prevención, el conocimiento del sexo y sexualidad desde muy chicos, como hemos escondido la educación sexual, quería decir, la educación sexual de niños, niñas sobre todo, y hasta adolescentes en sus vidas, no les hablamos de sexo, de sexualidad. Es más, nosotros hablamos aquí mal de lo que es sexo, sexualidad. Decimos, he tenido sexo anoche. ¿Cómo que anoche has tenido sexo? Vos has nacido con sexo. El sexo es las características biológicas, fisiológicas, anatómicas de los seres humanos. ¿No ve? Entonces, no es que anoche tuve sexo. Anoche vos tuviste sexo desde que has nacido, ¿no? Entonces, hablamos mal, confundimos. Le decimos al niño que tiene pilín, manguerita, platanito, gusanito, no sé qué cosas más. A la niña que tiene sapito, arañita, rayita, no sé qué cosas más.
No damos una educación adecuada de lo que es el sexo y la sexualidad. Lo convertimos en un tabú por miedo a las reacciones que puedan tener nuestros hijos e hijas. Y eso es una constante en todos los padres y madres. Entonces hablamos. Y con el Internet, con el mundo, con esa ventana al mundo que es el Internet, se van a ir, eh, entre comillas, informando, a veces no adecuadamente, de todo lo que implica el sexo, la sexualidad, su cuerpo, los cambios que tiene en su cuerpo, las condiciones que deben tener para cuidar su cuerpo, inclusive algunos adolescentes. ¿Sí? Entonces, como vemos eso, cuando hay una agresión sexual, el daño es a su identidad. Muchas víctimas de violencia sexual, a muchas víctimas de violencia sexual les van a escuchar decir, no debería haber salido, no debería haber hecho esto, no debería haber salido con ese chico, no debería haber tomado, no debería haber bailado, no debería haber ido a la discoteca, etcétera, porque hay un sentimiento de culpa, porque se ha afectado no solamente la parte física, sino la emocional, sus estructuras, ¿sí? Entonces hay un problema de identidad, hay un problema de confianza. ¿Se podrá confiar en alguien más si el tío, el abuelo, el hermano, el hermanastro, el padre biológico, quien debería proteger a esa niña, niño, adolescente, transgrede los espacios íntimos de él o de ella, la viola, la abusa sexualmente, etcétera? Después de eso, ¿se podrá confiar en alguien? Ese niño, esa niña, ese adolescente, ¿podrá confiar en alguien más? No confiar en nadie más. Y lastimosamente, también les repito, 9 de cada 10 casos de agresiones sexuales se dan en los primeros círculos de interacción de la víctima o sobreviviente. Son cercanos a la víctima. Más raro es que venga un tipo de cualquier lugar de la calle y venga directo a violar al niño o a la niña. El agresor sexual hace un paso a paso de esto, ¿sí? La visión del mundo en una víctima de violencia sexual es catastrófica. Si tuviéramos, digo si tuviéramos, porque jamás se podrá hacer este experimento, si tuviéramos la opción de decir ya, vamos a entrevistar a esta adolescente antes de una agresión sexual y le vamos a preguntar y le vamos a decir, ¿qué es lo que quieres ser en la vida? ¿Qué vas a estudiar? ¿Estás ya en tercero o cuarto de secundaria? ¿Qué vas a estudiar? Capaz de que nos diga, quiero ser arquitecta, abogada, médico, policía, psicóloga, no sé. Si inmediatamente después de una agresión sexual, o incluso pasando días o semanas de la agresión sexual, le decimos a la misma persona, ¿qué quieres ser en tu vida? ¿Quieres ser médico, no ve? Capaz de que nos diga, no, no quiero ser nada. Quiero morirme porque me han hecho esto, esto y esto. Entonces, esa visión de mundo se vuelve insegura y tiene que rechazar a todo el mundo porque le da miedo caer de nuevo en ese tipo de agresión, sobre todo agresión sexual. Entonces derrumba sus expectativas, sus proyectos de vida, sus objetivos personales. Han sido dañados, minados. Eso hay que trabajar nuevamente en procesos para deconstruir esos conceptos y volver a encaminar a esa persona a lo que tenía que haber hecho. ¿Sí? Y les había mencionado a nivel espiritual, efectos del trauma por violencia sexual a nivel espiritual. Dirán, o sea, Dios es más grande que todos, sí, ¿no? Pero muchas veces hay ese cuestionamiento de la víctima sobreviviente y nos dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué hice si yo voy a la iglesia, me porto bien, doy cuando hay que dar, recibo cuando hay que recibir? ¿Por qué a mí? Hay ese cuestionamiento espiritual, ¿ya? Entonces, estos son algunos efectos de los eventos traumáticos. Vamos a ver algunas respuestas emocionales comunes al trauma. Una de las respuestas más comunes a un evento traumático, sobre todo en violencia sexual, es el miedo, el temor, ¿no? Y aunque no crean, y eso, ¿saben? Y esto entre paréntesis, porque el agresor sexual ha hecho un proceso de captación, de enamoramiento, de manipulación, de lavado del cerebro de esta persona. Muchas veces las víctimas de violencia sexual no le tienen miedo al agresor sexual, no le tienen miedo. Saben que está mal, pero hasta ahí no le tienen miedo. ¿A quién le tienen miedo? Más miedo las víctimas, sobre todo niño, niña, adolescente. A ver, adivinen a quién. A su papá.
Los después padres. eso, a sus padres, después a su mamá, primero al papá. El papá es el último en enterarse. Antes se enteró la mamá, antes se enteró la hermana, antes se han enterado las amigas del colegio. Entonces, este miedo es no solamente al agresor sexual y a las acciones que ha tenido, sino a lo que le va a ocurrir después, al después de la agresión sexual. Se le va a sumar las conductas ansiosas, la ansiedad. No comen, no duermen, se comen las uñas, se les salen granitos y eso porque es condición psicosomática, ya no es directamente por la agresión, pero le va a generar esos rasgos ansiosos a la persona, a la víctima. Se le suma el dolor. Ahora el dolor no es un dolor identificable lastimosamente tan fácilmente. Si hay violación sexual, sí va a haber dolor vaginal, va a haber un desgarro vaginal porque ha habido una penetración con fuerza, con dolor. Como no ha habido un proceso de excitación en niño y en niña, peor porque no hay erotismo. En adolescente porque no ha habido esa etapa de excitación y no se han eh, lubricado las paredes vaginales. Y es que el dolor físico lo podemos identificar. Ese dolor físico puede ser identificable. Podemos decir, hay desgarro vaginal a nivel de las 6, de las 3, de las 12, de las 9, a las 3, a las 4, así. En función de las manecillas del reloj, la médico forense nos va a decir dónde ha habido desgarro. Podemos identificar, entonces, ¿qué? Vamos a darle analgésicos, desinflamantes, antirretrovirales, anticonceptivos, etcétera, etcétera, para que esa persona físicamente reponga lo más antes posible y preveamos, digamos, o un embarazo, un VIH o una ITS con esta persona lo más antes posible. Entonces, vemos cuando hay dolor físico, se puede identificar. Lo que es bien difícil de identificar y las psicólogos que aquí me van a dar la razón, yo creo, es el dolor emocional, psicológico, emocional. Y la paciente viene y me dice, Jorge, me duele el alma. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué color es el alma? ¿Es sólido, líquido, gaseoso? ¿Cómo es? ¿Es blanco, transparente, negro, rojo? ¿Cómo es? ¿No? Entonces, este dolor, al ser emocional, psicológico, es más difícil de identificar, por ende más difícil de sanar. De que se puede sanar, pero con un tratamiento específico. Al dolor se le suma este sentimiento de culpa. La víctima sobreviviente va a sentir culpa. No debería haber ido, no debería haber hecho, no debería haber tomado ese vaso, debería haber escogido mejor a mis amistades, etcétera, etcétera. No debería haber caminado por esa calle o entrado a ese departamento o estado en esa fiesta. Ese sentimiento de culpa, donde la anterior vez ya les dije. No existe culpa en una víctima de violación sexual. No hay por dónde, pero no existe culpa, ¿no? Entonces, a la culpa, a esta culpa que todas y todos los víctimas que pasan por esto van a tener y vamos a tener que deconstruir estos conceptos de culpa, se le suma la vergüenza. Y se relaciona la vergüenza con el temor, ansiedad, dolor, culpa. ¿Y la vergüenza qué? A una estructura social muy discriminatoria, a una estructura social donde se maltrata y revictimiza a la víctima, a una estructura social donde no entendemos nosotros que alguien puede ser victimizada a nivel sexualmente, ¿no? Y es más fácil decir, les repito, es más fácil decir, me han robado mi cartera, mi billetera, mi celular, me han empujado, me han hecho caer, me han asaltado. Es más fácil decir eso que decir me han violado, ¿sí? Entonces, a todas estas se va a sumar el aislamiento. Muchas víctimas de violencia sexual van a empezar a ensimismarse, a aislarse. Ese temor, ansiedad, dolor, culpa, vergüenza, se une todo en un ser y empieza a aislarse y piensan que son diferentes esas personas, que ya no sirven muchas veces. Muchas veces piensan las víctimas y sobrevivientes, no, ya no sirve, ya me han destruido la vida, ya me han destrozado mi vida, ya no puedo hacer nada más. Cosa que es bien incongruente y nada real, ¿verdad? Entonces estamos en el aislamiento y aquí falta el aislamiento que es el otro extremo.
En niños y en niñas y en adolescentes también se da este otro extremo. Un extremo es el aislamiento, ensimismarse, ocultarse, esconderse de una sociedad, de un mundo muy malo. El otro extremo es una conducta hipersexuada inadecuada a su edad. Entonces, esta niña, esta adolescente, este niño adolescente, ¿no? Va a ir con comportamientos y conductas que van a arriesgar su propia salud física, sexual, emocional. ¿Sí? Entonces va a ir haciendo una especie como les digo, de construcción fuera de lo funcional y lo responsable. Y va a ser una persona tal vez inadecuada para la sociedad, inclusive. El otro extremo del aislamiento. ¿Ya? Tiene conductas hipersexuadas muy marcadas también. Algunos factores que impactan en la respuesta al trauma, perdón, es la edad y la etapa del desarrollo. Diferente la niña de 2 de 3 años víctima de violencia sexual, al adolescente de 13, 14, 15, a la niña de 8, 10 o 12. Diferente. De acuerdo a la etapa y la edad mental, inclusive de desarrollo, le va a afectar de mayor o de menor manera. ¿Ya? Se le suma el temperamento, se le suman las creencias acerca del nivel de peligro enfrentado durante el evento. No, no era nada, solo me quería besar y luego se le ha pasado, es que estaba borracho. La justificación más clara. El historial de traumas, si ha habido un historial de cómo llega, que se le han sumado. Era víctima de violencias intra o, digamos, de violencia familiar. Eso le ha generado seguramente ciertas conductas resilientes para que siga adelante y que pueden ser utilizadas en su propio problema. Hay que saber qué historias de trauma tiene, pero que también hay que ver qué realmente necesita y qué no. Vamos a tener problemas después del evento traumático. Después de la agresión sexual no se acaba el martirio de la víctima, por si acaso. Fue violada sexualmente, listo, ahí se quedó, se vistió, se bañó, se cambió y no ahí no queda. Hay muchas cosas más, muchos procesos más que van a hacer que estas personas tengan no solamente el daño, sino repitan y sean revictimizadas en el tiempo después del evento traumático. Las influencias culturales es otro factor que impactan en las respuestas del trauma, sobre todo en áreas rural, se van a dar cuenta. Se roban todavía las chicas, se las llevan todavía las mujeres. Y como tienen muchas veces escasos recursos, mucho eso más se les suma, donde la influencia cultural va a ser muy grande para que se dé no solo la agresión sexual, sino una revictimización. Van a escuchar esos casos de área rural, por ejemplo, donde dicen, ay, me la has perjudicado a mi hija, ahora te casas con ella después de una agresión sexual. Y se está casando con quién? Con el agresor. ¿Ya? Y también tenemos la disponibilidad de un buen sistema de apoyo. Va. Ojalá que así todos ustedes tengan un buen sistema de apoyo en sus vidas para trabajar con violencias, porque sí es un factor que puede impactar en las respuestas del trauma, tanto en víctima sobreviviente como en nosotros que somos los interventores en primera línea y que podemos ser sujetos a que nos dé un burnout, una quema, digamos, de todas mis fuerzas, ¿ya? O en el mismo concepto del enfoque y cuidado del trauma, de que yo me desensibilice y pueda revictimizar a otras personas. ¿Sí? Y aquí acabamos esta diapositiva con esto que dice, todos responden de manera diferente al trauma. ¿Cuán cierto es eso, no ve? O sea, para mí, un evento traumático que es muy fuerte para otra persona puede ser nada, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. A ver, una joven subiendo o bajando más bien la avenida Landaeta, que es bien empinada, se dobla el tobillo y tiene un esguince. El mismo estilo para el ejemplo dividido en dos. Esta persona es deportista, voleibolista, también hace básquet, juega fútbol con sus compañeros. Entonces, un esguince para esa persona, ese daño que se hace, ese evento traumático físico, es conocido, el dolor es conocido. Lo que tiene que hacer es conocido, tal, capaz de que se siente, se pare un momento y vea, haga un movimiento del tobillo, va a ver qué esguince tiene, etcétera, ¿no ve? Entonces ya sabe lo que es el dolor específico, sobre todo en articulaciones.
Entonces va a ir despacito a una farmacia y le va a decir, deme por favor un analgésico desinflamante con vitamina B6, B12, porque me acabo de doblar el tobillo. ¿Sí? Entonces, esa persona es resiliente ante ese evento porque sabe, conoce lo que puede, lo que le puede pasar y sabe cómo actuar. En el otro extremo está, de nuestro ejemplo, la misma pendiente bajando en lo mismo, se tropieza, se rompe bueno, no se rompe, le sale un esguince, habíamos dicho. Pero esta persona nunca ha hecho deporte, no sabe lo que es eso. Capaz de que empiece a gritar en el piso y pidiendo ayuda, les cuento. Auxilio, auxilio, ayúdenme, alguien me auxilie, me he roto el pie. Ya no va a decir que tiene un esguince, o que tiene dolor, va a decir, me he roto el pie, me han roto el pie. ¿Sí? Entonces, esas son algunas características que vamos a ir encontrando en todo lo que es la atención a víctimas sobrevivientes. ¿Ya? A ver, para recordar hasta aquí, lo que hemos avanzado hasta aquí, vamos a ver que los eventos traumáticos tienen un impacto significativo sobre los y las sobrevivientes, pero las personas también tenemos resiliencias, que nos van a proteger de circunstancias adversas. Quienes estamos aquí viendo la clase, hemos tenido un evento traumático global llamado pandemia, que puede haber tenido un impacto significativo en mi vida, porque por ahí no quiero que les vaya a ocurrir ni que les pase. Han perdido, digamos, una persona muy cariñosa, con mucho afecto emocional, con mucha relación afectiva emocional. Una mamá, un papá, no sé qué. Es un impacto significativo que va a tener sobre los sobrevivientes. Pero vamos a poder también ser resilientes, vamos a poder entender el concepto de muerte, de seguir adelante, etcétera. Entonces, estos eventos traumáticos no se olvidan y van a tener impactos a veces muy fuertes en víctimas sobrevivientes. Se quieren suicidar. La ideación suicida en adolescentes después de la agresión sexual es muy alta. La consumación del suicidio también es muy alto en estas víctimas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que recordar? Que las experiencias traumáticas están asociadas con la elección de conductas de riesgo en la edad adulta. Es decir, si la agresión sexual ha sido, digamos, ha realizado este acto de agresión a una niña adolescente, cuando es adulta esta persona puede desinhibirse en muchas cosas y puede tener una conducta hipersexuada y estar arriesgando su vida constantemente, porque ya no tengo nada que perder, dicen algunas, ¿verdad? Tenemos que recordar también que el trauma no está más allá del alcance de la experiencia humana normal. Es inevitable, es inolvidable, es intransferible, no sé, ¿qué más quieren llamar? Entonces, el evento traumático debe ser atendido y entendido desde estos espacios y momentos que se les está explicando, con los cuidados de entender qué es lo que pasa. El conocimiento es la base, lo básico para lo básico para una intervención es el conocimiento. Por eso están aquí ustedes, por eso estamos nosotros tratando de que tengan ese conocimiento. ¿Ya? Entonces, para el evento traumático, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantearles a ustedes esta herramienta llamado SIT, ¿no? Cuidado informado del trauma. Y vamos a empezar aclarando que el cuidado informado del trauma es un enfoque, no es una terapia clínica o un tipo de intervención sostenido que podemos usar. Los psicólogos, sobre todo los psicoterapeutas, tenemos muchas herramientas para trabajar con eventos traumáticos. Nos formamos para eso. O sea, nos convencemos que nosotros debemos vivir del daño ajeno, del dolor ajeno. Sí, es nuestro trabajo muchas veces estar ahí para esas personas. ¿Ya? Entonces, este cuidado informado del trauma es un enfoque basado en esos conocimientos del impacto del trauma, cómo a mí me ha afectado, qué he hecho. Y está dirigido a garantizar entornos y servicios más acogedores y agradables para los receptores de servicio y el personal. O sea, debemos crear las condiciones para trabajar. Eso nos está diciendo. No podemos entrevistar donde sea. No puedo entrevistar a una víctima de violencia sexual con mis colegas a los costados, con los policías ahí, con su madre presente, a no ser que sea menor de edad, de 18 años. Claro, y la vamos a poner aquí a la sobreviviente y detrás de ella le vamos a poner a la mamá, si tiene que estar ahí, por cuestiones de legalidad.
y vamos a poder hacer así un informe psicológico forense. Entonces, este cuidado informado del trauma no es terapia clínica. No es necesario que ustedes sean psicoterapeutas para poder, digamos, intervenir con este enfoque, que es un enfoque, es una forma en la cual nosotros vamos a ver el problema. ¿Ya? Es un enfoque para interactuar con víctimas o sobrevivientes de eventos traumáticos. Es un marco de referencia para proveedores de servicios, sí, tenemos mucho marco teórico de eso, ¿ya? Enfocados a relacionarse efectivamente con los y las sobrevivientes, ¿no? A veces no podemos, las colegas psicólogas van a decir, no me puedo conectar con esta persona, no me dicen nada, se cierra. Y tenemos que aprender nosotros a abrir a estas personas. Comprender las experiencias de los y las sobrevivientes, sí, hay que comprender. ¿Para qué queremos comprender? Para tener una adecuada intervención, atención en esa persona. O lo que nos quiera venir a pedir, bueno, yo ya sé lo que tiene esas experiencias pasadas y ya sé cómo va a reaccionar, ¿ya? Y por supuesto, el relacionarse de una forma sensitiva. El cuidado informado del trauma nos dice que debemos ser muy sensitivos para facilitar la recuperación de los y las sobrevivientes. Debemos tratar de hacerlo con más empatía, cuidado, ¿no? Para que podamos nosotros relacionarnos de mejor manera. Una escucha activa siempre, ¿sí? ¿Saben qué es lo que la escucha activa, no? Algunos están con escucha activa hacia la exposición que les estoy dando. Otras personas están escribiendo, leyendo, echaditas, echaditos. Otras peor lo han hecho. No lo han hecho peor, creo que lo han hecho mejor, ni han encendido sus cámaras y creen que van a tener nota, por ejemplo. Las personas que no tienen sus cámaras encendidas, es como si no estuvieran en el aula, por si acaso, entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es este cuidado informado del trauma? El cuidado informado del trauma es un enfoque basado en la evidencia, ¿ya? O sea, ¿cuál es la evidencia? Tenemos una víctima sobreviviente de violencia sexual frente a nosotros. Esa es la evidencia. Esa es la mayor evidencia que nosotros tenemos para delimitar. Ahora, puede ser que sea mentira. Cuando yo alguna vez les he dicho esto, ahí sí es mentira si está denunciando una adolescente por despecho. Bueno, no nos compete a nosotros saber si es mentira o no es mentira en el proceso. Tendrá que hacer la investigación el investigador de la agresión sexual. Pero existe la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La víctima sobreviviente que está diciendo me violaron. Según tratados internacionales, esta, ¿cómo se llama? Esta evidencia solamente debería basarse en la víctima sobreviviente. Y dice, se cree en la víctima. Ahora, en el proceso pueden demostrar lo contrario, pueden demostrar de que no ha habido, digamos, la agresión sexual, ha sido consensuada, etcétera, etcétera, pero no le pueden decir a una persona que no haga la denuncia desde la primera, tienen que investigar. Por eso es un enfoque basado en la evidencia. ¿Qué evidencia tienes de que tú le has hecho de verdad? ¿No ve? Se busca apoyar a sobrevivientes de trauma en su camino hacia la recuperación y el crecimiento. Todos los que estamos aquí creo que queremos eso, recuperar, ayudar, coadyuvar a las personas. Nos vamos a buscar apoyar a los sobrevivientes del trauma en su camino, en lo que ellos van a estar, en lo que pueda acompañar a esa persona. Sin mentir o engañar. ¿A qué me refiero? No le voy a decir, sí, y vamos a ganar el caso, vas a ver. Lo vamos a meter, la siguiente semana lo vamos a meter a la cárcel durante 5, 10, 15 años. No es tan real como ocurre en nuestra sociedad, ¿sí? Vamos a ver que el cuidado informado del trauma brinda un espacio seguro de respeto a su dignidad como seres humanos, reforzando sus fortalezas sus fortalezas internas y empoderando con conexiones significativas. Ese es el cuidado informado del trauma. ¿Vamos a qué? Resignificar muchas cosas. Vamos a entender y atender. Ahorita les voy a explicar más clarito. Mientras que se es consciente del impacto duradero del trauma en sus vidas, ¿no? Todos aquí ya deberíamos saber que un evento traumático, sea cual fuere, no se va a olvidar nunca, va a estar en mi mente. Ahora que lo maneje, ahora que lo entienda y diga, no, esto no me tiene que afectar, pasó hace 25, 30 años, no me va a afectar y racionalizo, deconstruyo, puede ser que no me afecte. Puede ser, les digo, como puede ser que me siga afectando, ¿ya? Así que el trauma es duradero en las vidas de las personas. Estos son los fundamentos del cuidado informado del trauma.
Estas son las bases de esta herramienta, que a lo largo del entrenamiento los contenidos se van a facilitar de la siguiente, se van a acomodar, se van a facilitar de manera, digamos, procesual en lo que nosotros deberíamos hacer en la intervención. Y la herramienta, como les digo, es esta, ¿no? Es cómo nosotros, con el cuidado informado del trauma, podemos intervenir. La primera consigna del cuidado informado del trauma nos aclara lo siguiente. El trauma implica una pérdida de conexión con el mundo, con seres queridos, con todos, con sus proyectos de vida, etcétera, como les había dicho, ¿no ve? Es un sentido de control y significado desorganizado e interrumpido, ¿no? Todo se me desorganiza, todo se me interrumpe, no alcanzo mis metas, sigo pensando en eso, etcétera, etcétera. Entonces, este trauma va a implicar esa pérdida de conexión con todo, inclusive con sus propios pensamientos a futuro. Quería ser arquitecta, sí, se rompe esa mi idea y no sé, ahora no sé dónde trabajaré, pero ese era mi sueño. Este impacto, este trauma, hace que se pierda la conexión. De algunas personas, de algunas también lo manejan bien. Entonces, ¿cuál será el primer paso para la recuperación? Será precisamente restablecer la conexión con otras personas. Y para ello, queridos colegas, es bien importante la primera entrevista, la primera imagen, el primer momento o espacio que tengan ustedes con esa víctima sobreviviente. Es bien importante, digamos, lograr esta conexión, esta conexión. Dice restablecer porque no es que ha nacido así. Antes era diferente, pero como les explico, en este proceso de formación de la persona, digamos, estaba conectada con mamá, con papá, con amigos, hermanos y todo ello. Había una conexión, ¿no? De todas sus relaciones interpersonales. Después de la agresión sexual, se rompe esas conexiones. Entonces, lo primero que tratemos de hacer nosotros es restablecer la conexión con otras personas. No es que yo ya no lo quiero, ya no la quiero ver a mi mamá porque mi mamá sabía y se ha callado, por decir algo, de la agresión sexual. No, no, no puede ser. Entonces tengo que establecer esa conexión. Yo no fui, yo no sabía, solo me dijo que había pasado ABC y no sé. Tienes que restablecerse esa conexión. Bien importante es eso, porque si no abrimos esta puerta estableciendo la conexión, no vamos a poder hacer los siguientes pasos o la siguiente intervención, dependiendo del área que nos corresponde. Un segundo, un se- una segunda norma o regla que tiene este código informado del trauma es que nosotros debemos reconocer que todo comportamiento tiene un significado. Todo comportamiento. Yo aquí les estoy viendo en la pantalla y estoy viendo sus comportamientos, estoy viendo. Yo tengo dos pantallas, una está aquí arriba donde está la presentación y aquí les estoy viendo casi a todos, entonces muevo las pantallas. Veo quién está atendiendo, quién no está atendiendo, veo quién escribe, quién no escribe, veo quién habla por teléfono, veo quién está dónde está, cómo está, entonces ya tengo un parámetro, ¿no? De lo que estoy observando y viendo que todas las reacciones que ustedes tienen un significado. Muchas de ustedes cuando estoy hablando asienten con la cabeza y dicen, sí, es verdad. Algunas dicen, está mal. ¿Qué me está, qué estoy leyendo yo? Esta reacción mimo-gestual, viendo que todo comportamiento tiene un significado. Las personas víctimas, sin embargo, hacen lo que necesitan para manejar sus vidas. Ellas que van a buscar sobrevivir de la mejor manera ante el evento traumático. Debemos de conocer que todo comportamiento tiene un significado. Todo comportamiento. Yo les estoy viendo, como les digo aquí, algunos comportamientos. ¿Sí? Entonces, cuando estamos informados sobre el trauma, hemos hecho una buena conexión con víctima sobreviviente. Cuando estamos informados sobre el trauma, sobre lo que le ha pasado, inclusive muchos psicólogos forenses revisamos la carpeta de investigaciones para ver qué es lo que ha pasado con esa víctima sobreviviente. Pero cuando estamos informados sobre este trauma, tenemos que estar ya estoy satisfecho porque con solamente manejar el trauma, pucha, necesitaba entender la razón de ese comportamiento para abordar lo que de verdad está pasando y ser capaces de brindar una asistencia efectiva. No necesariamente yo. Puedo derivar, ¿ya?
pero necesitamos estar satisfechos con lo que estamos haciendo frente al evento traumático. ¿Sí? Esa segunda premisa nos lleva a esta tercera premisa. Vamos a comprender que los síntomas como formas de adaptación van a presentarse constantemente en estas personas víctimas sobrevivientes. Cuando un sobreviviente se siente inseguro, él mismo puede reaccionar a la defensiva y hasta violentamente, ¿no? Pues ustedes traten de hablar con su hijo que está renegando, oye, ustedes están renegando, ya pueden tener respuestas bien diferentes ante ese estímulo, sobre todo en adolescentes. Es lo que esta persona ha aprendido como necesario para vivir, dice. O sea, las personas que han sido víctimas de violencia sexual tienen que aprender lo necesario para seguir viviendo, para seguir adelante, ¿ya? Entonces tenemos que comprender que estos síntomas que tiene esta conducta hipersexuada o este miedo aterrador que lo aísla, ¿son qué? Son estos síntomas de readaptación, tal vez de mala manera, pero se están adaptando a algo tan grave como lo que ha sido una violación sexual. ¿Sí? Entonces, esta es la tercera premisa que nos habla, comprender los síntomas. Y nos habla de buscar el confort, no el control sobre el sobreviviente. No hay que olvidar, ¿se acuerdan con la anterior clase cuando hablamos de violencia? Que el agresor sexual hace un proceso, la captación, el enamoramiento, la agresión sexual, las amenazas, todo se va sumando en no sé, me imagino, una montaña de basura que no sabes por dónde vamos a ingresar. Entonces, el trauma va a involucrar una pérdida total del control. Ahora, ¿por dónde voy? ¿Qué hago? Mi vida se acaba de arruinar, me han violado. Es más, yo era virgen, nunca había tenido una relación sexual coital y me violan. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Existe, por eso dice aquí, una pérdida total del control. Ya no tenía control. Y cuando buscamos controlar a los sobrevivientes, esto puede detonar innecesariamente recuerdos traumáticos. ¿Qué ha hecho el agresor sexual? Lo ha manipulado, lo ha manejado, lo ha metido en un saco y le ha dicho, bueno, tú te comportas así. Eso ha hecho el agresor sexual, ha hecho un proceso de amedrentamiento, de manipulación, qué sé yo, de todo lo que implica captar a esta víctima o sobreviviente. Y si viene donde nosotros, no voy a hacer las mismas conductas que ha hecho este agresor. Voy a tener que cambiar, ¿no ve? Entonces, usualmente cuando los sobrevivientes se sienten mal o presentan una crisis, el mejor abordaje es ofrecer confort, o sea, confort a nivel de un lugar bien independiente, de donde están otras personas, una entrevista directa con la víctima sobreviviente. Por supuesto, si es menor de 18 años, tendrá que ser el papá o la mamá. Y haré un trabajo de búsqueda, digamos, de lo que ha pasado y no de controlar lo que ha pasado. ¿Sí? Y también vamos a ver no solamente el vaso de agua, y eso, cuando vayan a servir el vaso de agua, ustedes también tomen un vaso de agua. Le dicen, señor, un ratito le voy a traer un vaso de agua, cálmese, van y traen. Antes de llevarle, tomen ustedes un vaso de agua y vuelvan a la sesión. Se le puede ofrecer un dulce, una manta, para abrigarse, etcétera. En vez de tratar de controlar el comportamiento, se busca, eh, en vez de controlar el comportamiento, se busca confortar a la persona en ese comportamiento. Estás bien, ya tranquila, me violaron, sí, lo sé, estoy aquí revisado el cuaderno, pero ahora quiero que me digas cómo te sientes, qué estás haciendo, qué piensas. Ya me voy al lado humano, no al caso, ¿no? Y si soy abogado, voy a entrar igual por la introducción del lado humano y luego le pregunto, tú casi también nos estamos olvidando. ¿En qué estaba? ¿En qué han quedado? ¿Qué han hecho? Mostrar. Buscamos el confort. No le decimos a ese adolescente, ya, anda, siéntate ya, párate. Ya nos decimos, buscamos consensuar, el confort, ¿ya? Una quinta premisa que tiene el cuidado informado del trauma, y también súper importante, es el deconstruir a partir de las fortalezas en vez de las debilidades. Los seres humanos no podemos reconstruir en concepto, no se puede el ser humano no se puede reconstruir. ¿Por qué? Porque reconstruir en concepto habla de que tiro todo y empiezo de cero de nuevo y construyo algo mejor, ¿no? Pero el deconstruir significa, bueno, pero este reconstruir no lo hace un ser humano. No puede decir, ya borro hasta ahorita voy a borrar todo lo que siento, lo que pienso, lo que hago, lo voy a borrar todo, voy a bloquear y me voy a hacer otra persona.
Eso se hace en un proceso, pero no cambiando, digamos, todo, ¿no? Nadie puede cambiar todo. Tenemos estructuras hechas. Entonces se llama deconstruir porque solamente cambiamos lo que está mal. El concepto de víctima de violencia sexual será el mismo que están pensando ahorita con el que iniciamos la clase. Tal vez no. Tal vez pensamos que la víctima de violencia sexual era de una manera y ahora es de otra manera. Entonces, todo ese conocimiento lo tenemos. Reconocemos que todas las personas tienen también fortalezas sobre las cuales pueden construir nuevas formas y miradas en su propia vida. Podemos ver eso en nuestro entorno, podemos encontrar los factores resilientes de víctimas o sobrevivientes. Y como proveedores de servicios, los que estamos haciendo, los que trabajamos en lugares donde vamos a proveer un servicio, es nuestro trabajo identificar lo más antes posible estas fortalezas y ayudar a los sobrevivientes a reconocerlas y valerse de ellas para su recuperación. Lo más antes posible porque es como el cáncer. Mientras más antes lo identifico, más antes lo voy a poder sanar o curar o tratar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero en esta premisa? De construir conceptos también, ¿para qué? Para no revictimizar, ¿no? Y para ver, identificar sus fortalezas en las cuales va a deconstruirse esta persona. ¿Sí? Y la última condición, digamos, no, falta aquí una. Ahí está, aquí está la 5. Es reconocer que todos se pueden deconstruir a partir de uno mismo y de sus resiliencias, ¿no? Esa es la última. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve este cuidado informado del trauma? ¿Cuáles son sus beneficios? Si nosotros atendemos, como lo hemos hecho en estos 5 pasitos, vamos a poder mejorar la capacidad de los proveedores de servicios. ¿Por qué? Porque ese niño, niña, adolescente, si logro este primer encuentro de conexión, me conecto, le entiendo sus necesidades, entiendo sus características personales, los procesos por lo que está pasando, etcétera, etcétera, me voy a sentir bien yo y se va a sentir bien esa víctima sobreviviente. Va a mejorar mi capacidad tanto de entender, atender, como de esa persona de comunicar lo que le está pasando y hasta preguntar lo que, digamos, le podría hacer daño. Y facilita además la mejora en conductas y actitudes de los sobrevivientes. ¿Sí? Entonces hace eso. La persona se siente más escuchada, oída, empieza a recuperar muchas veces sus relaciones interpersonales de las cuales se había alejado. Asegura que los sobrevivientes reciban la ayuda que requieren, ¿no? No que lo que nosotros le queremos dar, sino lo que requieren ellos o ellas. Y, por supuesto, reduce la probabilidad de experimentar un trauma vicario, por si acaso. ¿Por qué? Porque he hecho bien mi trabajo, porque lo he hecho con todos los detalles que debía hacer. He utilizado mis herramientas, mi atención focalizada, mi interacción, mi derivación, todo lo que he hecho bien. Entonces, como he hecho todo bien, reduce pues esas probabilidades de experimentar un trauma vicario. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Estos beneficios nos van a permitir hacer una intervención sin ser psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas especializados, hacer una intervención muchas veces de contención y de auxilio emocional o auxilio psicológico. ¿Sí? Nos ayuda a hacer eso. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar este cuadrito que es el resumen de lo que es el cuidado informado del trauma, para que lo tengamos más claro y se nos quede grabado en la memoria. El primer paso hacia la recuperación es establecer la conexión. ¿No ve? Esa conexión que se ha perdido, se ha roto entre su familia. Si soy familiar un poquito más allá, tendría que ver eso. Y si si soy un terapeuta, un interventor, un abogado, una trabajadora social, este primer paso lo tengo que conocer. Tratar de establecer a partir de la primera conexión que logremos. Nos conectamos y tenemos que ayudar. ¿Ya? ¿Qué nos sirve esta conexión? Nos va a ayudar a reconocer que toda conducta tiene un significado. Nos hemos logrado conectar con víctima sobreviviente y vamos a ver y ir determinando el significado que tiene para esta persona todas las cosas que le han pasado, que le están pasando. Este reconocimiento de significados, ¿para qué lo hacemos? Porque queremos llegar a entender a las víctimas sobrevivientes.
Los síntomas son a menudo estrategias de supervivencia, ¿no ve? Entonces vamos a entender cuáles son, por qué se porta así, por qué grita, por qué llora, por qué ríe, por qué se encierra en su cuarto. Porque son síntomas a menudo de una estrategia de supervivencia, ¿ya? Y por supuesto lo que les decía hace un momentito, vamos a buscar el confort y no el control. Eso vamos a hacer, buscar confortar, que esa persona, niño, niña, adolescente, víctima, sobreviviente de violencia sexual, se sienta muy bien conmigo, cuidada, protegida. Porque en la mayoría de nuestro trabajo es eso lo que debemos hacer. Y dependiendo qué profesional, veremos la restauración también de esa persona. Pero mejor esperar y tratar de hacer un buen rapport y lograr el confort de esa persona antes del control de esa persona. Y se van a dar cuenta que esas personas se van a poder abrir, se van a abrir más. Y pasan así, pasan a la parte de deconstruir conceptos, de deconstruir ese concepto de que yo tenía la culpa, de que no debería haber hecho, de que debería avisado, etcétera, etcétera. Y deconstruimos conceptos como culpa, como miedo, como vergüenza, ¿no? Y deconstruimos, decimos esto no es así, es así, ¿no? Este edificio estaba mal porque tiene muy oscura la ventana, no voy a tirar todo el edificio para construir un departamento donde tenga la ventana más grande. Lo único que voy a hacer es ir a la ventana y abrir un espacio más para que sea más grande, ¿verdad? Eso es deconstruir. Con lo que tenía, con lo que me he formado como ser humano, cognitivamente, con eso construyo un nuevo conocimiento, me deconstruyo. ¿Ya? ¿Para qué hacemos esto? Porque reconocemos que cada una tiene fortalezas para deconstruir, ¿no? Y vamos a tratar de resignificar el evento traumático. Lo que buscamos es no olvidar. No hay pastillas de amnesia, no hay microlobotomía, no hay nada que nos haga olvidar. Pero le podemos resignificar al evento traumático. Le podemos dar otro significado, más positivo, tal vez más resiliente, más de muchas cosas más, ¿sí? Entonces buscamos con este proceso resignificar, ¿ya? Entonces, hasta aquí, no sé si está bien entendible todo lo que les he dicho. ¿Quieren hacer un comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo todavía. ¿Qué piensa? ¿Ha estado bien en claro, clarito lo que es el cuidado informado del trauma? ¿Cómo yo debo cuidar a las personas? Dígame, Milena. Jorge, buenas tardes, Buenas tardes. compañeros. Un poco complicado esto del trauma, ¿no? Yo considero que aparte del trauma de la víctima, que es el sobreviviente, también está el trauma de la familia, porque ya una llamada que no conteste, ya la hija, mamá, ya piensa otras cosas y la vamos otra vez traumando a la niña. Bueno, no sé si estoy en lo correcto porque existe un trauma en la familia y aparte del trauma también del sobreviviente. ¿O qué opina usted, Jorge? Claro que sí, Milena, hemos hablado precisamente de eso. Existe un trauma primario que le va a afectar directo a la víctima, a la persona que ha sufrido ese evento, pero existe también un trauma secundario que le afecta a su entorno primario, ¿no? También a su entorno más cercano. El trauma secundario es a quienes son testigos de lo que le está pasando, no del evento traumático, no de la violación, porque en una violación muy pocas veces no hay testigos. Y si hay testigo y no denuncia, se vuelve cómplice, cambia su condición de testigo a complicidad de un delito. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que sí existe una psicotraumatización secundaria que le va a dar a la familia, y la familia tiene que ser tratada, sí, tiene que haber tratamiento para toda la familia. Y hagamos entender que esto no es culpa de esa víctima, hagamos entender que es un proceso de sanación en la cual tiene que entrar, de preocuparse y de hacer muchas de estas cosas, ¿no? Y sí existe pues un daño psicológico emocional que se somatiza muchas veces en la familia, en sus primeros entornos, papá, mamá, tío, tía, hermano, hermano. Y lastimosamente la reacción de muchas familias son extremas o les dicen, bueno, ¿sabes qué? Ya no vuelves a salir a ningún lado, te quedas aquí. Es más, tu hermana más, que es tu mayor, ya no sale. Un extremo, ¿no? El otro extremo, digamos, será esa hipersexualidad de la víctima o el despreocuparse de esta persona. Ya, pues ya te han violado, ya qué vas a hacer. Ahora anda nomás a donde quieras, ¿ve? Como si fuera una condición, eso de la agresión sexual normal. Ya, entonces eso le respondo a Milena. Espero que le haya
satisfecho. Vamos a ver con abogada Subieta particular. No sé su nombre. Hola, Hola, buenas aló, tardes. buenas Disculpe, tardes. Buenas tardes, Jorge. Mil disculpas, no he podido cambiar mi no, nombre. tranquilo. Eh, una consulta, tomando en cuenta que inicialmente en la investigación, cuando estamos hablando de estos hechos de índole sexual, muchas veces se manda el requerimiento al CAT. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que ya se tenga lo que es una pericia en psicología forense con un resultado de que existe un daño psicológico, una secuela y un estrés postraumático? En el caso de los abogados, tendríamos que seguir solicitando que siga en el CAT o pedir algún punto, ¿no? Para que sea valorado, tomando en cuenta que por más que exista lo que es una sentencia, el tema de un daño psicológico va a seguir unos buenos años, ¿no? No unos buenos años, toda la vida puede tener esta persona el trauma psicológico. Lo va a tener, depende cómo se trabaje, se va a ir generando, digamos, una cuestión de aceptar y resignificar. No estoy hablando de olvidar el evento traumático, no se olvide. Se resignifica, se le da otro significado, ¿no? Es, a ver, les doy un ejemplo, es como si yo en mi memoria tuviera un cúmulo de basura o en esta habitación, en la habitación que están, es su memoria. Esta habitación donde están ustedes es una memoria, su memoria. Tienen varias cosas guardadas en esta habitación. Y justo alguien viene y descarga basura en esta habitación. Tengo dos opciones. O vivo con esa basura lamentando el olor, la incomodidad, las enfermedades, o empiezo esa basura a volverla compost, ¿no? Y le pongo ciertas cosas y la vuelvo abono. Y luego uso ese abono para generar, digamos, vida, que serían plantas, flores, rosas, no sé. Más o menos eso es lo que nosotros debemos hacer con las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, hacer entender que no ha sido su culpa, que no ha sido responsable. Y hacemos un proceso de deconstruir sus conceptos. Y vamos a hacer de que incluso ese evento traumático, porque eso hemos hecho y eso estamos haciendo en el proyecto Fénix, les he comentado, víctimas de violencia sexual cambian su forma y dicen, sí, me han cortado, aquí está mi herida, pero la muestro, me toqué, ya no me duele, porque he podido sanar, porque sé sanar y se puede. Soy parte, digamos, de un proceso de rehabilitación, de inserción. Ahora, a nivel legal, Sara, gracias por poner su nombre. Sara, ¿sabe qué pasa a nivel, voy a bajar un ratito esto. A nivel de lo que es un proceso legal, si ya usted tiene una valoración médica forense, debería poderla presentar como prueba en un proceso. Pero lo que tengo entendido es que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque esta valoración o evaluación psicológica forense debe ser delimitada por la autoridad o hecha por ente llamada para hacer esta evaluación o valoración por el miedo a que sea manipulado por privados ese informe. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, yo como psicólogo forense me puede decir y como que me ha ocurrido, Jorge, quiero que me haga una valoración psicológica forense de esta persona que ha sido víctima de algún tipo de agresión. Y yo les digo, ¿tienen orden del juez o de la fiscal? No, queremos que haga privadamente. Ok, se lo hago privadamente, se lo hago muy bien, pero puede ser no aceptado como prueba en el proceso porque es un particular que le está haciendo y puede estar sujeto a que se cuestione esto y diga, no, pues usted le ha pagado, por eso ha salido a su favor este informe. Cuando hablamos de niño, niña, adolescente, es mejor que las DNAs hagan estos informes. Cuando hablamos de una mujer mayor, que el SLIM lo haga porque son llamados por ley para realizar estos informes, ¿no? Y, entre comillas, son imparciales para hacer eso. Entonces tendría que verse esa situación. Si le va a admitir el juzgador, el juez, la fiscal, esa prueba que tiene usted extra. Y puede decir, inclusive, ya tengo la prueba, no quiero revictimizar a mí, a esta persona. Tengo esta prueba. Si le aceptan, le sirve. Pero si no, puede ser que digan, no, queremos que lo haga el IDIF, queremos que lo haga no sé, el CDGs, queremos que lo haga las DNAs, porque son entes llamadas para eso. ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho en la situación en la cual va a presentar esa prueba. Marcelo, Ariel.
Tapia Espino, no te veo, Marcelo, veo solamente una mancha negra. ¿Qué pasa? Y no es la primera vez. Eh, Tienes que cambiarte de lugar. Eres la sombra del sí, grupo. no, mil disculpas. Dale, dale, Marcelo, te escuchamos. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los que están presentes. Mi pregunta, Jorge, es la siguiente. ¿Cómo, o sea, sería bueno si una persona que ha sufrido una violación ha recibido asistencia psicológica? Sería bueno también como apoyo de repente después de eso realizar un viaje, cambiar de casa, cambiar de ambiente o qué otra medida de apoyo puede ser mejor para que a la persona se le pueda ayudar. No sé si me puedes guiar o como sugerencia de lo que te dije, ¿podría ser o no? Gracias, Jorge. Sí, Marcelo, mira, yo considero que un evento traumático como es una agresión sexual se la debe trabajar. Irse de viaje o que pase el tiempo, para mí personalmente es como si te has cortado, yo tengo aquí una herida, si le pongo parchecito, una curita, una bendita para que se pase. Y digo, ya, viajaremos, cambiaremos de colegio, cambiaremos de ciudad, tomaremos otro aire y me voy de la ciudad. Estaba en La Paz y me voy a Santa Cruz, Cochabamba. ¿Creen ustedes que yéndose a Cochabamba va a olvidar el evento traumático? ¿Creen que se le va a olvidar, se le va a pasar de su mente y va a decir, no, esto es Santa Cruz, aquí nadie me conoce, voy a hacer lo que quiera? ¿Y será que de su mente se va a perder ese evento, esos momentos, esos instantes de la agresión sexual? No, ¿verdad? Tiene que trabajarse. Tiene que esa persona hacer un proceso de deconstrucción personal, lo que les había hablado, y resignificar ese evento traumático, darse cuenta que no tiene culpa, que no tiene, que digamos, que quien tiene la culpa es el agresor sexual y no, la culpa es un tema que por eso lo he puesto en la presentación, bien importante que se tome en cuenta, porque son esos sentimientos de culpa que nosotros como sociedad le damos a víctimas y sobrevivientes que hacen que esta persona se sienta rechazada, que se sienta mal. Ah, se siente rechazada, la llevaré a Cochabamba. No, porque el problema se lo lleva con ella. No se ha resuelto, se debe trabajar, se debe tener intervención especializada para que esta persona se dé cuenta que han tocado su cuerpo. Yo les digo eso a mis pacientes. Sabes que han tocado tu cuerpo, han dañado tu cuerpo, la parte física. Ok, lo hacen, lo podemos hacer con cualquiera. Tu ser, tu alma, lo que eres dentro de ti, nadie lo toca si tú no quieres. La agresión sexual es física, fisiológica. Si tú permites que sea psicológica, vas a sufrir. Entonces debes trabajar en ello, ¿no? Dependiendo del tiempo, dependiendo cuánto ha pasado, si es muy, muy reciente o ha pasado años. Yo tengo una persona en Fénix que han pasado 40 años y le ha seguido molestando los 40 años. Ella tenía 17 cuando el agresor sexual la viola y todavía en esas épocas la madre le dice, ahora te casas porque él te ha violado, pero me ha violado, no, te casas, te ha destruido la vida y al tipo le dicen, ya te casas con ella porque me la has perjudicado, ¿no ve? La clásica. Y la ha hecho casar esta persona y tiene dos hijos con esta persona hasta que ella estudia, es trabajadora social y luego recién se separa después de 7, 8 años, escapando de esa violencia y más violencia sexual, la violación sexual. Entonces, puede ser, digamos, algo como un paliativo, que viaje, que se desestrese, que se calme, que tal vez un paliativo. Pero el problema de fondo no se pasa, no se olvida el trauma. Nunca lo va a olvidar. Entonces lo debo trabajar, debo aprender a vivir con mi herida, pero debe estar sana, debo tocarme y decir, sí, me toco y ya no me duele. Y eso pasa, digamos, con nuestro interior, con nuestra psique. Tengo que entender que estoy sana por dentro para que no me duele. ¿Sí? Entonces, Marcelo, sí puede ser un paliativo, pero no es la solución al problema de agresión sexual. ¿Ok? Muy bien. Vamos a acabar con las últimas tres porque ya van a ser las 4 y yo tengo otra reunión a las 4 en punto. Silvia, rapidito. Y no quiero que me hablen de casos. Había un caso que no. Preguntas al tema. Dale, Silvia. Licenciado, buenos días. En No. realidad, sí va de un caso. Es que me gustaría saber cómo se puede apoyar en el caso. Ya tenemos a la víctima, menor de edad y demás. ¿Cómo apoyamos a la familia? Porque como usted refirió,
La víctima se siente mal, puede actuar de dos formas, pero ¿y cómo apoyamos a la familia? Porque yo tengo un caso, lo siento, pero en realidad tengo un caso que la han quemado casi el 80%, la mamá le ha apoyado, pero ahora se está yendo en contra de la mamá, en contra de los hermanos. Técnicamente casi hace una denuncia por violencia contra la mamá y contra los hermanos, pero en realidad no hubo ese hecho. Incluso se está escapando de la casa y la mamá no sabe cómo actuar. La defensoría ya nos dijo que va a ir a terapia y demás, la menor, pero ¿y cómo apoyamos a la familia? Primero que no existe el término de menor, por lo menos en este curso, olvídense del término de menor. Es la niña, es la adolescente, es el niño, es el adolescente. Menor, ya les he dicho una vez más, les repito, es un concepto discriminador, inclusive ahora. ¿Ya? Y segundo, les explico lo que nos dice Silvia. Eh, y lo que les he dicho todo el tiempo hoy día. Un evento traumático no se limita a, a la víctima directa. Por supuesto que hay trauma secundario. Trauma secundario, les he dicho, la familia, el entorno, que son testigos no del acto en sí, sino de la reacción, de la conducta, del daño emocional que se ha creado, no a la víctima directa, a la familia. Entonces debe atender en integralidad. ¿A quién va a terapia? ¿Va a ir solamente la víctima? No, debe ir a terapia toda la familia. Toda la familia. ¿Por qué? Porque el padre que le ha dicho al adolescente, ya anda, ese 15 años y en ese 15 años le han violado tres de sus compañeros porque estaban en estado de ebriedad, se va a sentir ese padre? Culpable, nuevamente la culpa. Y va a decir, no debería haberle llevado, debería haberle recogido, él debería, va a estar en su mente rondando hasta que entienda de que eso es fortuito y que le pasa a él o a 1 millón de personas, de que le pasó hoy día o le pasó después, de que el problema no es de su hija ni de él, sino el problema es de un agresor sexual que ha transgredido leyes y normas y por supuesto es el violador, el agresor. Esos procesos, tal vez yo bien simplistamente les estoy diciendo, son procesos muy grandes terapéuticos que donde deben entrar todos en ese trabajo de resignificar, de deconstruir, de encontrar sus resiliencias para salir adelante. Entonces sí se debe hacer un trabajo integral del grupo familiar. Es más, tal vez inclusive ha habido veces que se ha tratado de hacer terapia en el colegio de los chicos también, ¿no? Ha habido, digamos, un asesinato muy duro en el colegio. Se trata de dar apoyo psicológico a todos los estudiantes, que sería increíble que se podría dar, pero de ahí, de una idea no ha pasado, creo. Ok, entonces ya, a ver, Vivian, rapidito, de nuevo, no quiero casos, quiero preguntas. Vamos cerrando. Tengo 2 minutos. Vamos, Vivian Aguilera. Estás sin micrófono, Vivian. Bueno, Perdón. juegas con Buenas tu... tardes. Ahora sí, ahora sí. En el proceso de atención, uno de los pasos es tratar de facilitar o abrir la conexión con el familiar, ¿no es cierto? O con los que han sido, en este caso, muchas veces vienen a ser también víctimas del trauma secundario los familiares. Es que pasa que, a ver, la víctima no ha escogido ser víctima, ¿no es cierto? Ha sido tú, no sabe cómo reaccionar hasta llegar a la denuncia. Y también las víctimas secundarias, digámoslo así, tampoco sabe cómo reaccionar, por lo tanto muchas veces oculta la situación, o sea, oculta la víctima u oculta qué ha pasado, el evento, y se hace un secreto familiar, que eso pasa en mucha estadística en el país. Entonces, ¿hacia dónde debe tender ese puente de conexión o esa apertura? Porque es doloroso para la víctima saber que la familia que sabía, en este caso tus responsables directos, que son los padres, no han hecho, digamos, no han hecho lo que deberían hacer, porque también eran víctimas. Entonces, ¿hacia dónde debe tender? A que se dé cuenta tal vez la víctima primaria que igual sus papás, por ejemplo, eran víctimas, o hacia dónde debe tender esa apertura que explicabas, Jorge. Estamos hablando de un evento traumático donde la víctima primaria ha tenido una desconexión completa de toda su realidad. ¿Se acuerdan?
Esta víctima se desconecta de todos sus ideales, sueños, esperanzas, conductas, concepto de sí misma, concepto de familia, concepto, es más, si el agresor es muy cercano, 9 de cada 10 casos se dan que los agresores son parte de ¿qué se llama? De la dinámica familiar, relacional. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, lo que les hemos dicho hace rato, debe haber una atención integral, no solamente de la víctima primaria, sino secundaria, terciaria, inclusive, y a otro nivel, las víctimas vicarias también tienen que tener su propio tratamiento. Entonces, sí se debe dar la atención a la víctima primaria, pero también a sus entornos. Ya, sí, esa es la pregunta. Entonces, no nos podemos limitar a solo la víctima. No nos podemos limitar solamente a algunas conductas, sino se debe dar a todo el núcleo familiar, a todos quienes están afectados, ¿no? ¿Qué más quieres decir, Vivian? Sí, o sea, no, la pregunta es, ¿cómo debe, a ver, qué actitud debería, idealmente el terapeuta, cómo debe dirigir esa reconexión con sus familiares que sabían que ha habido el evento y lo han ocultado o no le han llevado por el proceso ideal de, a ver, de que haga la denuncia, llevarle a un psicólogo, etcétera, hacia el Bueno, perdón? O sea, ¿cómo? Vivian, el terapeuta, a ver, dos cosas bien importantes aquí, por favor, para discriminar. Uno es el psicólogo clínico, el terapeuta. Al terapeuta llegan por eh, ¿qué se llama? Llegan de manera voluntaria. O sea, la víctima, la madre, el padre, todos dicen, necesito atención. Van de manera voluntaria y dicen, necesitamos porque está pasando algo con mi hija y yo necesito atención. Entonces el terapeuta tiene que sujetarse, digamos, a la necesidad de los pacientes, del paciente o de los pacientes. ¿Ya? Eso hace un terapeuta. Tiene que tener herramientas. Lograr la conexión o el rapport se llama en procesos clínicos, el mayor rapport, la interacción. En proceso terapéutico tiene que tener herramientas, capacidades para lograr entender, atender y no ir directamente tal vez al evento traumático, sino qué cosas más han pasado, cuáles son, dependiendo de la técnica que tenga el profesional. ¿No? Yo soy sistémico, yo soy, por ejemplo, psicólogo en terapia sistémica. Entonces, yo me voy a fijar en los sistemas en los cuales está afectando a la víctima o a la sobreviviente o a la paciente en este caso, y voy a ir atacando de acuerdo a los sistemas, el educativo, el familiar, el interrelacional, muchos sistemas que puedo ver. Voy a ver las triangulaciones que se están dando, tengo que tener mis herramientas. Un cognitivo conductual tal vez va a ver el problema de en sí, le va a empezar a dar ejercicios, tareas para que haga y deconstruya conceptos. Un psicoanalista se va a ir más atrás tal vez, qué pasó cuando era niño usted, su padre, su madre, su sexualidad, muchas cosas. O sea, depende de la técnica. Yo no te puedo decir qué es lo que puede ser un terapeuta, pero sí se tiene que llegar al mayor rapport, a la mayor interacción con esa víctima paciente. Eso es en clínica. El psicólogo forense no hace eso. El psicólogo forense va a ir a ver daño, es como sacar una fotografía del momento en el cual está con el daño que tiene esa persona, qué es lo que le ha ocurrido. No me interesa, diga, no es mi paciente, es mi evaluada o mi evaluado, ¿entienden? En el terapeuta, el psicólogo clínico va a haber un secreto de confidencialidad. El psicólogo forense no tiene confidencialidad y es más, le dice en la primera intervención, yo voy a informar todo lo que encuentre en esta persona y en su familia y en todo lo que sea, voy a informar a autoridad competente. Son diferentes formas de intervención, Vivi, que tienes que tener herramientas, que tienes que tener capacidades y desarrollo. Y estaríamos hablando de técnicas toda la tarde, pero se tienen que desarrollar esas técnicas para que puedas intervenir. No hay una receta, yo menos doy recetas, pero sí hay formas. Tienes que lograr una conexión, sí o sí, con esa persona. Si no logras una conexión en la primera, segunda o tercera sesión, mejor derivas, porque no lo has logrado. Y dices, no, no, no he logrado tener una conexión directa o esencial como para que esta persona trabaje conmigo. Entonces, pues tengo que derivar, porque pueden haber muchos factores extraordinarios al proceso. ¿Ya? Eso. Y lo siento, chicas, ya nos tenemos que ir, tengo otra reunión. Eh, al, Alice, ¿no ve? Y Jackie, les voy a pedir por favor que anoten su pregunta. Y la siguiente sesión, lo primero que vamos a hacer en las preguntas van a ser sus preguntas de ustedes. Las vamos a responder. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ha sido un gusto, chicas, chicos, colegas. Nos vemos la siguiente. Gracias por la atención. Buenas. Chao. Gracias.
Muchas gracias, Gracias, licenciada. doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Comentarles algo importante antes de que se retiren de la sesión. El día martes vamos a habilitar la primera evaluación que corresponde al área legal y al área de psicología. Esta evaluación va a estar habilitado todo el día, prácticamente. Entonces, lo que cabe aclarar es que van a tener 30 minutos para ustedes, para que ustedes puedan desarrollar la evaluación y va a estar en la plataforma. Por favor, tómenlo en cuenta. Asimismo, vamos a enviar un comunicado al grupo de WhatsApp para que todos estén enterados. Muchas gracias por su asistencia a la sesión. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Luego.